Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Me dio mucha alegría cuando le dije a Claudia que tenía ganas de compartir el proceso de redención que Dios ha hecho en mi vida y lo que el Espíritu Santo ha estado hablando en mí, y tenía ganas de compartir con este bello grupo. Y realmente cuando me dijo Claudia, sería un privilegio, le dije, ay, qué bonito. Me di cuenta que realmente es algo que disfruto mucho, compartir de la palabra de Dios. Y les quiero yo hablar, el tema de hoy va a ser básicamente es platicar un poquito la obra redentora de Dios, de la caída a la restauración total, de cómo el ser humano se quebró y cómo al final Dios estableció un diseño divino para llevarlo a su plenitud, para llevar al hombre a su imagen y semejanza, para hacerlo a la estatura del varón perfecto. Porque dice la Escritura que Él nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto y que quiere que conozcamos la plenitud de su gloria. Entonces, este pequeño estudio de la caída a la comunión plena con Dios. Y les quiero platicar un poquito el origen del hombre y cómo Dios nos quiere llevar a este proceso de restauración total, y ha establecido una serie de fases o de etapas perfectamente claras para poder finalmente llegar a estar en la plenitud de la gloria de Cristo, porque ese es el anhelo que tiene para cada uno de nosotros. Ahorita vamos a ir profundizando y detallando el tema. Me gusta poner en contexto de qué se va a tratar la plática, y básicamente mi vida es un testimonio de esa situación, de cómo realmente cuando nosotros no teníamos a Cristo, antes de tener a Cristo en nuestros corazones, el ser humano, nuestro espíritu dice la Escritura que estaba muerto. En Génesis 2, ahorita nos vamos a ir. A mí, yo cuando escuché que mi espíritu estaba muerto, dije, ¿cómo? Si realmente, pues yo tengo una esencia divina, mi ser superior, mi yo divino, mi chispa divina. Entonces me hacía más sentido que estaba apagado. Pero bueno, la Escritura dice que estaba muerto por causa del pecado. Dice la Escritura que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y a través de Jesucristo nuestro espíritu vuelve a resucitar y empieza un proceso de regeneración. Entonces, ahorita vamos a platicar lo que es la regeneración, cómo primero viene el nuevo nacimiento, luego viene la regeneración espiritual, que es la obra de Dios en nuestras vidas, cómo empieza a construir al hombre interior, y luego viene un proceso de justificación, santificación y redención. Pero ahorita, bueno, lo primero que quiero yo compartirles es en qué momento es que nos rompemos, cómo viene esta caída, de dónde surge. Y bueno, la primera parte, en Génesis 2, dice, cuando Dios les da el mandato al hombre de que no comieran del árbol del bien y del mal, dijo, de todos los árboles del Edén, que ahorita se los voy a leer, podrán comer. Dice, aquí está. Sí, 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. O sea, nosotros habíamos sido puestos para estar en comunión con Dios, para estar en su gloria, para estar en una intimidad con Él, y es lo que se le conoce como el jardín del Edén. Estábamos en ese estado de inocencia hasta antes de la caída, y escuchábamos la voz de Dios, porque Dios se movía entre nosotros, Dios caminaba con nosotros, Dios cohabitaba con nosotros en el jardín del Edén. Entonces, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, bueno, luego llega la serpiente, que es muy astuta, y le dice, con que Dios te ha dicho que no podrás comer de ninguno de los árboles. De ahí viene el engaño. Porque nunca le dijo Dios que ninguno de los árboles. Por eso Satanás realmente es un engañador. Es el padre de la mentira.
Nunca le dijo que de ninguno de los árboles, le dijo, del árbol del bien y del mal no podrás comer. Entonces aquí dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que esté en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, ahí viene el engaño, viene un doble engaño. Primero le dice, con que no comerás de todos los árboles, y luego les dice, no es cierto. Viene siempre a incitarnos a estar en rebeldía de Dios, a estar en rebeldía de su verdad, a estar en rebeldía de su palabra. Y en esta incitación les dice, porque ciertamente el día que comieren de este fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Otro engaño más grande, porque aparte ya éramos como Dios. Porque la Escritura dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando habla de pluralidad, habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero aparte habla de que habíamos sido creados seres espirituales a nuestra imagen y semejanza. Entonces la serpiente le dice, si tú comes de este árbol, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Nunca le dijo, serás Dios. Entonces, es un juego de palabras, viene un engaño, y el hombre, en su deseo, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene la caída. El hombre lo que hace es saca del trono a Dios, al Espíritu de Dios, al trono de su corazón, al trono de su conciencia, y pone a su ego, pone a su yo. Entonces, el yo, el ego, separado de Dios, en realidad está influenciado por las mismas voces del infierno, por las mismas voces de Satanás. Y entonces realmente lo que Satanás le estaba diciendo es que el día que comiera de este árbol sería su propio Dios. Y este es el engaño más milenario que ha existido, y es la tentación de la serpiente queriendo tentar al hombre, diciéndole que será su propio Dios. Y todas estas corrientes nueva era, básicamente es lo que te enseñan. Que de alguna forma, haciendo tal o cual ejercicio de respiración, procesos de meditación y qué sé yo, te vas a convertir en tu propio Dios. De alguna forma incluso te dicen que eres un Dios olvidado. Y la Escritura, somos hechos a su imagen y semejanza de Dios. Efectivamente, somos expresiones vivas de un Dios vivo, pero unido a Él. Bueno, de aquí, de esta primera parte que viene la caída del hombre, que el hombre nos rompemos, que es cuando el hombre se rompe y cuando el hombre se separa de su poder y de su conexión con Dios. Dios, cuando los expulsa del Edén, Dios en su misericordia ya estaba previendo un plan de salvación. Entonces los hombres, cuando se les abren los ojos del bien y del mal y se dan cuenta de su propia desnudez. Y es cuando Dios los ve y le dicen, ¿qué han hecho? Y vean cómo viene la caída. O sea, me gusta como desmenuzar, porque la caída, aparte de que la serpiente los incita a rebelarse contra Dios, la caída viene el hombre quererse parar en su propia arrogancia, en su propia autosuficiencia, en su propio poder, en su propia soberbia, en sentirse como Dios. No nada más se rebela, quiere sentirse su propio Dios. Y entonces, cuando se les abren los ojos, en lugar de mostrar un arrepentimiento, cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? Primero le dice a la mujer, la serpiente me engañó. Nunca le dice, perdóname Dios, te desobedecí, discúlpame, la serpiente me engañó. O sea, siempre es buscar un culpable, y eso te muestra que cuando tú tienes al ego y en tu corazón, porque hay que entender que en ese momento ya había sucedido la caída. Entonces ya habían puesto al ego en el trono. Entonces, en lugar de tener un corazón como el que Dios había diseñado, un corazón humilde, un corazón arrepentido, siempre fue la serpiente me engañó. Y al hombre le dice igual, oye, ¿qué hiciste? Es que la compañera que me diste por esposa me engañó. Entonces, bueno. Ese creo que es otro demonio. Sí, claro. Otra vez José Félix te explicó eso, que también cuando el hombre dijo, no me acuerdo qué espíritu fue, pero eso, cuando el hombre dice eso, sí. También no, es que viene el espíritu de soberbia.
y viene el espíritu de autosuficiencia, de arrogancia, o sea, y de ahí vienen muchos espíritus que realmente nos han alejado de estar en la plenitud de Dios. Pero vean lo maravilloso de todo esto. Dios en su gloria, cuando finalmente les dice, trabajarán con el sudor de su frente, darán la fruta, la tierra no dará frutos, Él prevé un plan de salvación. Y Él, cuando ellos se dan cuenta de su desnudez, ellos se tapan con hojas de higuera. Pero Dios en su gracia los cubre con pieles de animal. Y ahí estaba hablando del sacrificio que iba a venir por medio de Jesucristo para cubrir al hombre de su propia desnudez. Y su propia desnudez es nada más y nada menos que su desconexión con Dios. Entonces, Dios lo que está buscando es llevarnos de esta naturaleza caída adámica, que es la naturaleza Adán, a una naturaleza crística, a una naturaleza en Cristo, que es una naturaleza donde nos revestimos del amor y de la gracia de Dios. Entonces, en Juan 3, me voy a ir ahora a Juan 3, donde te habla quién es Jesucristo. Juan 3, 1, a ver, denme un segundito, creo que es Juan 3 de los primeros, cuando habla de la vid. Jesús finalmente, Él representa el árbol de la vida. Y Él es el medio de expiación que Dios proveyó para podernos volver a unir al corazón del Padre. Y entonces aquí te dice Jesús quién es Él. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ahorita hablamos un poquito de las podas. Atraviesa procesos de poda. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos atravesando un proceso de poda. A veces es necesario pasar por ciertas pruebas, por cierta tribulación, a lo mejor por ciertas restricciones incluso económicas o de algún tipo, para que Dios está más interesado en formarnos carácter. Más que en el objetivo, en el resultado, en el fruto, Él está más interesado por formarnos un carácter conforme a su naturaleza. Entonces, porque el carácter es lo que va a poder contener el fruto que Dios quiere dar en nosotros. Y aquí vamos a hablar de todo esto. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros permanecemos en Jesús, en Cristo, en su palabra, nosotros empezamos a dar fruto porque es el ADN el que empieza a fluir a través de nosotros. Y Él nos ha dado un ADN, está un poco trillada la palabra, pero es un ADN de victoria, es un ADN conquistador, es un ADN de multiplicación, es un ADN de restitución, es un ADN de poder, es un ADN de resurrección. Amén. Entonces, ese poder es el que Dios nos dio. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la vid, nosotros podemos dar fruto. Por eso es tan importante hoy en día que nosotros, como ahorita que pusimos el tema de adoración, que nosotros tengamos adoración, oración y Biblia. O sea, ese es nuestro alimento, esas son nuestras armas espirituales. Cuando nosotros nos mantenemos en esa comunión, en esa intimidad con Dios, en esa conexión, entonces el fruto viene por sí solo. Porque Dios es el dueño de todo, es el dueño de las riquezas. Y el tema viene cuando nos desconectamos, cuando dejamos. Por eso hay una arenga, hay una frase que dice 24/7, 365, no paro, no fallo, ganando en mi conexión con Dios. Y desde ahí ejerzo autoridad espiritual sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mis emociones, gestionando mis emociones, monitoreando mi mente y tomando victoria sobre cada aspecto de mi vida. Pero es en esa conexión que tenemos la victoria, porque de otra manera no tenemos victoria. O sea, porque es bien claro, imagínense nada más, la vid pues es un árbol de uva, ¿no? Pero imagínense que yo agarro y arranco una rama, la uva se va a secar.
naturalmente. Entonces nosotros también, separados de Dios, nos secamos. Por eso es tan importante mantener esta conexión con Dios. Y luego chequen, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se los concederá mi Padre, que es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando permanecemos en esta comunión con Dios, viene el fruto de manera natural y lo que nosotros pedimos nos es dado, pero hay que aclarar una cosa, porque muchas personas dicen, es que es como una fórmula mágica, ¿no? Todo lo que yo pido en nombre de Dios, dame riquezas, aplasta a mi vecino. Te lo pido en nombre de Jesús, porque hay muchas gentes que desvirtúan la palabra de Dios. Pero aquí está bien claro, o sea, primero te habla de permanecer en Él, de estar conectados con Él, a la rama, a la vid. Y luego dice, si permanecieran en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces todo lo que le pidan al Padre será dado. ¿Por qué? ¿Por qué solo entonces? Porque nuestra voluntad se alinea a la voluntad de Dios. Y estamos pidiendo conforme a su corazón. Y estamos pidiendo tal cual. Entonces ya pedimos en el bien de la humanidad, ya pedimos bajo su voluntad divina y ya realmente nuestros anhelos son sus anhelos. Y luego chequen todavía cómo va, todavía más profundo. Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho que para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ese es el Señor a quien nosotros servimos. Ese es el Señor a quien nosotros honramos, a quien nos guía, nuestro pastor, nuestra guía. Y dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. Entonces está muy claro. Nos hacemos amigos de Dios. Entonces el amigo sabe lo que hace su amigo. Entonces ya no somos solamente siervos, sino que pasamos a ser sus amigos. Entonces, digamos que entramos digamos que al ser tu amigo tú estás preocupado por tu amigo. O sea, tus preocupaciones, tus problemas, tus situaciones, tus retos, tus luchas, a un verdadero amigo le importan. Entonces Jesús es nuestro amigo fiel, quien nunca falla, quien nunca nos defrauda. Entonces, bueno, estamos en esta parte de entender cómo es el proceso de permanecer en Cristo. Les quiero platicar todo esto, ahí les va. Ya les platiqué un poquito la caída y cómo Dios nos hace un llamado a una restauración total y a dar fruto y a que Él se vuelva nuestro amigo. Hay un proceso muy natural que es primero viene un nuevo nacimiento, que es cuando dice en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, quiero que entendamos esto del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento en realidad no es un acto humano, es un acto divino. Es cuando el Espíritu de Dios entra a tu vida y empieza un proceso primeramente de una regeneración. Empieza a cambiar tu interior. Empieza a hacer que dentro de ti empiecen a surgir nuevos anhelos, nuevos deseos. Empieza a ser un proceso de reconstrucción del viejo hombre. También viene en la misma escritura que el evangelio es poder de salvación para los que creen y es locura para los que se pierden. ¿Qué significa esto? En el hebreo original dice, es dinamita. Es poder, es dinamito, dinamitus. Significa que dinamita al viejo hombre. Viene a romper al hombre según la naturaleza de Adán para poder constituir al hombre según la naturaleza de Cristo. Entonces,
en este proceso de regeneración interna, que empieza el proceso de ser transformados conforme a la imagen de Cristo Jesús, Dios también nos justifica. Viene la justificación. ¿Qué significa? Que nos es imputada una justicia que no nos correspondía. Dice la Escritura que como todos habíamos pecado, todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando nos es dada esta justicia divina por medio de Jesucristo, que es el único justo sobre la tierra que no conoció pecado, cuando Satanás lo tienta en el desierto, le dice: aléjate de mí, tú no tienes parte en mí. Todos hemos pecado. El único que no tuvo pecado fue Cristo. Por eso pudo vencer la muerte. Y por eso cuando Jesús lo tienta, le dice: aléjate de mí, tú no tienes parte en mí. Nunca has estado en mí. Nunca he comulgado contigo, o sea, no sé quién eres. Aléjate. Entonces, es el único justo sobre la tierra. Dice la Escritura que nuestras mayores obras de justicia, que no hay un justo sobre la tierra, fuera de él. Nuestras mayores obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque tienen ego. Porque tienen ego, tienen vanidad, tienen orgullo. Yo soy el gran filántropo. Yo soy el gran ayudador, pero cámaras, échenme. Entonces, pues, dice, lo que hace tu mano izquierda no lo haga tu mano derecha. Pero básicamente lo que está hablando es que nuestras mayores obras de justicia, por más buenos que seamos, son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, el único justo que caminó en la tierra es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre. Y en esta justicia de Cristo nos es imputada la justicia a nosotros. Entonces, delante de Dios, Dios no ve nuestras fallas. Claro, Dios nos ha puesto este espíritu nuevo que contrista cuando nosotros caemos en pecado, que es la regeneración. Pero Dios no está viendo al Rubén lleno de fallas. Dios está viendo a Cristo. O sea, Dios está viendo a Cristo en mí y me está viendo como justo delante de Él. Entonces, para Él soy justo, para Él soy como Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que también nos justifica delante de Dios. Y de esta justificación vienen un sinfín de promesas que a veces no las conocemos o se nos van de largo. Y si las conociéramos, si nos paráramos en ese poder de esas promesas, porque están bien claras. Por ejemplo, chequen qué promesa tan poderosa viene de cuando eres justo. ¿Qué dice la Escritura? Los justos heredarán la tierra. Amén. La transferencia, dice, el dinero de los impíos pasará a mano de los justos. Pero, pues nosotros ni siquiera sabemos que somos justos. Bueno, nosotros sí, pero me refiero a que muchas personas van caminando con una identidad quebrada. Entonces, aquí una de las claves que Dios quiere hacer en nuestras vidas es un proceso de restaurar nuestra identidad. Así es, amén. Para que realmente tengamos una identidad correcta de quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, de entrada somos justos delante del Padre. Somos, como le dice a María Magdalena, ve y no peques más. Y dice, ¿quién está libre de pecado? Tire la primera piedra, ve y no peques más. O sea, la vio con amor. Ahí viene la misericordia de Dios. Viene la piel que Dios proveyó a Adán y Eva cuando salen del paraíso. Entonces, Él nos cubre nuestras faltas con esta justicia divina, con la justicia de Cristo. Entonces, nos cubre, nos hace justos delante de Dios. Y por eso muchas veces mi oración es, gracias Señor, porque tú me presentas justo delante de Dios. Tú me presentes justo delante de su trono. Y conforme a tu justicia, me haces coheredero de todas tus promesas. Bueno, después de la... Amén, Señor, gracias por tu palabra que nos revela. Amén, gracias, claro. Entonces, después de la justificación, esto no termina aquí. Viene la santificación, que es hermoso. ¿Qué significa? Que Dios nos quiere santificar y hay que entender bien qué es la palabra santificación o santo. Dios primero, de todos los pueblos de la tierra, Él guarda un pueblo que no adora a otros dioses. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Es un pueblo que Él lo guarda, Él lo rescata. Es como decir, de toda la creación,
yo quiero rescatar esto para mí. La creación se corrompe, entonces esto lo guardo. Entonces, a partir de Abraham y de toda la línea de descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, viene estas promesas no solamente de que les promete una tierra prometida, sino la promesa de levantar a un rey que reinaría por toda la eternidad. Y en este tema de santidad, Dios guarda a un pueblo santo para su gloria. Y este pueblo, Dios se empieza a expresar y a tener una relación a través de sus profetas. Entonces, así nosotros, en este nuevo pacto, en esta nueva dispensación, que es ya con la venida de Cristo, con su muerte y su resurrección en la cruz, Dios a nosotros, los que tomamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, aparte de justificarnos, nos santifica, es decir, nos guarda para su gloria. Nos toma como vasijas suyas. Entonces, a eso se refiere la santidad. Porque muchas personas, cuando hablamos de santidad, dicen, pues, ¿cómo voy a ser santo si santo pues, solamente Dios, no? Y la santidad es que somos guardados para Él. Él nos guarda bajo la palma de su mano. Y Él nos elige para su obra. O sea, Él nos hace vasijas suyas, vasijas útiles. Porque sin Él, por más bonitas que fueran las vasijas, no servían no tenían un propósito. Entonces Él dice que nos quiere hacer vasijas útiles para su gloria. Y ahí viene la santidad, que Él nos santifica. ¿Cómo nos santificamos? Para tratar de aterrizar el tema de la santificación. A través de estar en su presencia. A través de conocer su palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos guarda. Porque la palabra de Dios nos revela todos los digamos que todos los peligros de este mundo y nos da una guía y una dirección clara y precisa. Por ejemplo, hay una parte de la palabra, que ahorita dije a ver si me aparece, que dice, si mi pueblo, creo que es en Segunda de Crónicas, bueno, se las voy a decir. Me faltó fundamentar toda esta plática, pero bueno, ya, sí. Hay una que dice, si mi pueblo se humillare, o si mi pueblo me reconociere o se arrepintiere de mis caminos, yo los restauraré. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y orare y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces, cuando habla de su pueblo, habla de ti, habla de mí, habla de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos y lo buscamos, Él viene a restaurarnos. Y Él lo que quiere hacer es una restauración completa. Y la restauración completa, se la estoy compartiendo ahorita, tiene que ver con el nuevo nacimiento, la regeneración, la justificación, la santificación. Y ahorita vamos a otra parte final. Bueno, ni siquiera la parte final, pero casi. La redención. Dios lo que quiere es que nosotros realmente podamos entender cuál es su diseño. Porque Dios estableció un diseño para cada uno de nosotros y estableció un propósito. Que ese propósito está desde los cielos, desde la eternidad. Y Él nos creó con un propósito, pero como nos quebramos y como el ego se levantó, o sea, aquí ¿qué tenemos que hacer? Hay un usurpador que está usurpando el trono que solamente le corresponde al Espíritu de Dios. Ese usurpador se llama el ego, que es tu yo separado de la fuente. Es tu yo sintiéndose su propio Dios. Entonces el ego toma un lugar que no le corresponde y entonces nosotros empezamos a construir una vida. A mí me pasó literal desde nuestro ego y empezamos a construir nuestra propia torre de Babel. Empezamos a construir nuestra propia torre de Jenga sin las bases firmes, sin la piedra angular que es Cristo. Entonces construimos una torre muy bonita, una torre de Jenga y muchas veces nos autoengañamos pensando que estamos inspirados por Dios. O sea, yo decía, yo estoy inspirado por Dios y iba corriendo una carrera loca hacia un lado, hacia otro, adquirir una situación. Oye, viene el tema del desabasto de agua, entonces agarro un terreno con un nacimiento de agua en la primavera y luego allá una reserva allá en el cerro, pero todo desde el miedo, todo desde mi ego lleno de vacíos, lleno de huecos,
lleno de ambivalencias. Entonces, al final del día te das cuenta que acabas construyendo tu propia Torre de Babel. Que si no reconoces, si no haces una pausa, por eso es tan importante darnos un tiempo de intimidad profunda con Dios para permitir que sea Dios el que empiece un proceso de restauración desde su poder. Como dice aquí, que dice lo de 7:14, que dice, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. O sea, por eso es necesario que nosotros nos detengamos y permitamos que sea Dios el que empiece a actuar en nuestras vidas, porque Dios tiene un anhelo profundo por llevarnos a vivir una vida en victoria. Él no anhela que estemos rotos, que estemos caídos, que estemos quebrados. Él quiere realmente ponernos en posiciones de autoridad. Bueno, después de la santificación viene la redención. ¿Qué significa la redención? La redención tenía que ver con la palabra redimido. Cuando un esclavo era esclavo, alguien lo compraba, otro amo en la antigüedad, y luego compraba al esclavo y luego le decía al esclavo, te libero, te redimo, te quita la carga. El esclavo tenía una carga, era un esclavo de alguien más. Alguien más era su dueño. Entonces, Dios, ¿qué hace? Nos redime. Nos quita, éramos esclavos del pecado y nos da el poder, aparte de que nos libera, nos quita la carga de ser esclavos del pecado. La redención tiene que ver también con el poder que Dios nos da de vencer el pecado. Wow. Él nos da el poder de vencer el pecado en nuestras vidas y Él nos da el poder no solamente de vencer el pecado, sino de pararnos por encima de todo aquello que va en contra de su reino. O sea, Él nos da autoridad, nos da el poder de vencer el pecado, nos da unción. Y otro elemento interesante de la redención es la parte de, significa redimido o redimir a alguien, es hacerlo volver a su diseño original. Entonces Dios tenía un diseño original para cada uno de nosotros, entonces Dios nos hace volver al diseño original. Él no nada más nos quiere liberar, justificar, santificar, quiere volvernos a hacer al diseño original. ¿Y quién? ¿Quién es el primer fruto? ¿Quién es el más representativo del diseño original? Claro, ahí está el diseño original. El hombre que no conoció el pecado. Dice una canción, una escritura, dice, el más bello de los hijos de Dios. Entonces, Él nos quiere llevar a la plenitud de la gloria de Cristo. Entonces, nos redime para ponernos en esas posiciones de autoridad. Y luego, volviendo a la parte de Juan, hay una parte que ahorita no la tengo muy clara, el versículo, que dice que vendrá sobre nosotros, en Isaías, que dice que vendrá sobre nosotros la unción. Cuando nosotros permanecemos y pasamos por todo este proceso, luego viene la unción. ¿Qué es la unción? Donde Dios nos ordena también como reyes y sacerdotes para la gloria de Dios su Padre. Y la unción trae autoridad, trae poder, trae victoria. Entonces Dios no solamente nos ordena como reyes y sacerdotes, sino que nos unge con autoridad, con poder y con victoria. Y nos da el poder de expulsar demonios, de abrir los ojos a los ciegos, de liberar al oprimido, de romper cadenas. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, el año del perdón y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. O sea, Dios nos unge con este poder para sanar enfermos, para expulsar demonios, para pregonar el año agradable del Señor, que es el año del perdón, el año del jubileo. O sea, Dios nos unge con autoridad y con poder. Y dice también en Mateo, que a ver si alguien me ayuda a ubicar, es como parte de la unción, dice que es esta unción que viene cuando nosotros ya pasamos por este proceso y permanecemos en Cristo. Dice que nos dará las llaves del reino y nos dará el poder para atar todo lo que atáramos en la tierra, será atado en los cielos. Mateo 18. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18, si quieres.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Así es. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos dé el poder para atar, para derribar cualquier argumento que se levante en contra de la plenitud de Cristo, cualquier tema, cualquier mal pensamiento. Dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. O sea, nos dé el poder de proclamar con nuestra boca realidades espirituales. Por eso tenemos que ver con la mente de Cristo. Tenemos que, confesando. Tenemos que acostumbrarnos a proclamar con nuestra boca el poder real que Dios nos ha puesto, porque nos dio ese poder. Y aparte, no sé en qué parte de Mateo viene, que dice que nos dará las llaves del cielo. Te daré las llaves del cielo. Las llaves de los cielos os serán dadas. O sea, nada más imagínense todo lo que implica la unción de poder, cómo realmente Dios nos capacita. Aquí mismo vuelve a decir, 2 veces habla de lo que atáramos en la tierra. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pues hoy desatamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Y hoy atamos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de temor, de vergüenza, de culpa. Hoy lo atamos en el nombre de Cristo Jesús y desatamos la gloria y el poder de Dios y su unción sobre nuestras vidas, su plan de redención sobre nosotros. Y ahí viene esta promesa que no la traía yo, pero ahorita que abrimos Isaías 61, vean qué hermoso. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierra sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Amén, Señor. Isaías 60. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Amén. Déjenme decirles algo. Estas promesas les fueron hechas a Cristo Jesús. Hay que aclarar. Pero dice también la Escritura, que ahorita me gustaría que nos fuéramos también, que dice, todas las cosas nos son dadas conjuntamente en Cristo Jesús, porque nos constituyó como coherederos suyos. Amén. Entonces, por eso podemos tomar esas claro, promesas para nosotros. Todas las promesas son para nosotros. ¿Dónde dice? A ver, Y si hijos, ¿Cuál? Romanos 8. y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, amén, imagínense. Entonces, pues viene todo esto. Este es el plan de redención, este es el plan de restauración que Dios quiere hacer para con su pueblo. Y nos podemos ir más profundo y analizar cada parte y podríamos aventarnos toda la sesión hablando de la pura justificación, de la redención. Aquí lo que quería yo compartir con ustedes es que realmente este proceso, a mí en lo personal me tocó vivirlo, ahorita les platico un poco esa parte. Por ejemplo, desde la parte de que mi espíritu estaba apagado, yo antes de conocer a Cristo, yo había caminado en muchas corrientes espirituales, en muchas cosmovisiones muy bellas, ¿no? Son bellas algunas de ellas, pero no había discernimiento. Entonces yo sí pude ver cómo mi espíritu estaba apagado antes de conocer a Jesús. Conocí todo, ¿no? Y taoísmo, Merkaba, Ishayas, todo tipo de prácticas de todo tipo. Y yo decía, pues es mi ser crístico, ¿no? Mi ser superior. Pero no había convicción de pecado, no había espíritu de arrepentimiento, no había un deseo de santificarme hacia Dios, no había victoria, no había fruto, porque también la Escritura es muy clara, dice, por sus frutos os conoceréis. Al árbol se le conoce por sus frutos. Ahí fue una revelación muy profunda cuando yo le dije a la persona que me estaba llevando a conocer de Cristo, le dije, oye, pero pues estos cristianos no saben de... Cristo está dentro de nosotros, es el Salvador salvandus, el Salvador que se salva a sí mismo. Así te lo presentan todas estas corrientes nueva era. Y yo decía, les hace falta mucho, yo les voy a dar unas lecciones. Porque no había discernimiento. Entonces me dice, ¿Vete ahora? no, que yo les voy a dar unas lecciones de que el Cristo es el Cristo interno, que no necesitan de un Salvador. O sea, no necesitan de un Salvador allá afuera.
Yo soy el Cristo, exacto. Yo soy mi propio Salvador. Eso creí. Pues eso te enseñan Es que eso en estas corrientes esotéricas del gnosticismo cristiano y toda esta onda nueva era muy de moda. Bueno, el punto es que realmente en mi caso estaba apagado esa chispa de Dios. Entonces, cuando ya viene y despierta la luz de Dios en mí, pues se enciende esta luz. Y esta promesa de restauración es hermosa porque básicamente la promesa es que vamos a ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Le llamo yo, de la oscuridad del mendigo, del forastero, a la luz del rey. Pero bueno, en Salmos 37 viene otra promesa muy poderosa. Cuando a veces uno tiene ciertas inquietudes, ciertos temores en cuanto al el porvenir, aquí esta promesa a mí me ha sostenido muy fuerte porque dice, en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Y entonces, pues te das cuenta que en realidad nosotros tenemos que aprender a poner nuestra mirada en las promesas de Dios, no lo que nos dicen las noticias, no lo que nos dice el sistema o los medios de comunicación, no lo que nos dice el vecino. Y en realidad, cuando nosotros realmente tomamos estas promesas y nos paramos en ellas, estas promesas son un sí en Cristo. Y Dios lo que quiere es que vivamos en esta victoria y en esta convicción. Dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. Miren, Amén. voy a ir, como para ir cerrando un poco, voy recapitulando algunos puntos esenciales del proceso, que quiero que lo tengamos muy claro, del nuevo nacimiento, regeneración, justificación, santificación, redención y empoderamiento, capacitación, unción. La unción. Llegó muy fuerte estos dos, el de ser justos y el de ser santos. Como lo expusiste, para mí fue una revelación hermosa. Padrísimo. Sí, es que Dios nos llama a la santidad. Dice, sed santos como vuestro Padre es santo. Pero también justo. Ser justos, claro. Y nos pone la justicia y la santidad. Y nos pone en esos lugares celestiales, nos pone en esos lugares de autoridad. Y lo que Dios quiere es que caminemos en victoria y que caminemos, no estamos peleando por la victoria, estamos peleando desde un punto ya de victoria. A veces nos confundimos y pensamos que vamos a pelear una guerra, una conquista. Y no, ya tenemos la conquista. Entonces, en este proceso hermoso, nuestras batallas diarias, nuestras conquistas, nuestras batallas se vuelven victorias. Y nuestras victorias se vuelven la aventura de nuestra vida. Y en la aventura encontramos nuestro propósito. Entonces, viene todo, porque las batallas son conquistas, se convierten en conquistas, porque nosotros no vamos a ver si ganamos. Nosotros ya ganamos porque ya ganamos desde el momento, porque hasta morir es ganancia. Si muero, vivo para Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Entonces, hasta morir es ganancia. Entonces, nosotros vamos ganando. Y aparte, Él dice en la Escritura que nos lleva de victoria en victoria. Quiero profundizar un poquito más, que aquí tomé un poco más a detalle las notas del nuevo nacimiento, que es la parte básica para poder entrar, para poder ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es importante el nuevo nacimiento. Es el primer paso. Y dice la Escritura, aquel que tomare a Jesucristo como su Señor, las nuevas versiones dice aquel que lo recibiere a Jesucristo como su Señor. Pero recibirlo está bien, pero es un acto pasivo. Si nos vamos al hebreo original, la palabra se traduce como tomar. Aquel que tomare a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador será salvo. Entonces nosotros lo tomamos con un acto, con una acción activa, con el uso de nuestras fuerzas, de nuestra voluntad, de nuestra decisión. Entonces, el nuevo nacimiento tiene que ver con tomar a Cristo como nuestro Señor y dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto no es un acto humano, sino es un milagro divino. El nuevo nacimiento no es maquillar o mejorar al viejo tú, sino es el comienzo de un nuevo ser nacido en el Espíritu.
Dice la Escritura que ya no somos nacidos de carne ni de sangre, sino que somos engendrados en el Espíritu. Nos es dado una nueva naturaleza. A lo que sí está en Juan 3:13, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es que estaba buscando y me encontré Romanos 10 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la base de la salvación. Sí, confesar, sí. Y dice, esto no es un acto humano, sino un milagro divino. El nuevo nacimiento no es mejorar al viejo tú, sino es el comienzo de un nuevo ser nacido del Espíritu. Aquí se rompe la herencia adánica y se planta en ti la genética divina. Este nuevo nacimiento es inseparable de la vid, lo que les platicaba. Jesús lo dejó claro en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Solo el que es nacido del Espíritu puede ser injertado en la vid. Y solo el que permanece en él puede llevar fruto. Aquí comienza una vida de intimidad total con Dios, donde nosotros ya no somos el centro, sino es Cristo. Cristo es el centro. Entonces, es importante que estas verdades las entendamos a profundidad y donde tomemos la decisión y nos determinemos de vivir una vida cristocéntrica, centrada en Cristo, y todo lo demás nos será añadido. Amén. Y luego viene la regeneración, el nuevo soplo de vida. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto viene en Tito 3:5. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es la regeneración. Como en el valle hueso de secos de Ezequiel, Dios no solo nos une, sino que nos sopla vida. Cuando nosotros somos regenerados, Él sopla vida eterna. Él hace que el estéril cante de gozo. Él convierte las tumbas en jardines. Él hace que lo que ha perdido la esperanza vuelva a tener esperanza y que la luz de su gloria resplandezca sobre cada vida restaurada. Y esa es la promesa que Dios quiere para nosotros. Él reanima lo muerto, despierta lo espiritual, restaura la capacidad de responder, de escucharlo. Viene la justificación, que ya les platicaba, es la justicia imputada. Nos es imputada la justicia de Dios y tenemos un acceso garantizado. Aquí dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos presentados como justos delante de Dios o somos considerados justos por medio de la fe en Cristo. Abraham fue considerado justo porque le creyó a Dios. Nosotros, por un acto tan sencillo que es creer en el poderío y señorío de Cristo Jesús en nuestras vidas y confesarlo como nuestro Señor y Salvador, somos injertados en el árbol de la vida y tomados como justos. Y alguien podría decir, ¿cómo? ¿Sí? Pero definitivamente el verdadero encuentro con Dios tiene que ser un encuentro accesible para cualquier ser humano. Cualquier corriente que te plantee un tema complicado Tienes que hacer cosas. y personal, si es una intimidad. Nosotros no somos complicados. Sí, porque hay muchas corrientes que te dicen, no, es que mira, tienes que meditar 3 veces al día y activar tu chakra pineal y y activar tus vehículos de luz y comer esto y no comer esto otro y total. Pero el camino de Dios realmente tiene que ser simple, que lo pueda transitar desde el hombre más simple, un hombre, hasta incluso un indigente, hasta la persona más humilde, un campesino. Si realmente el camino de Dios, por eso dice, viene la justificación, que es la justicia imputada. Este es uno de los mayores milagros. Dios te dejó como justo, no por tu desempeño, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Se te imputa una justicia que no viviste, Cristo toma tu culpa y tú recibes su santidad. Eres presentado como justo delante del trono de Dios. Esta justificación te saca de la esclavitud del miedo y la culpa y te establece como un hijo. Fíjate como decías, ¿no? O sea, todo lo demás que hay fuera en el mundo, o sea, nos va a llevar al ego, nos va a llevar al yo tengo que hacer, entonces en mis fuerzas yo hago para obtener,
Y aquí lo increíble con Dios es que no tenemos que hacer nada, ¿no sabes? Sino que Cristo ya lo hizo por nosotros, porque incluso eso, para eso era el propósito de la ley en el Antiguo Testamento. O sea, mostrarnos como humanos que nuestras fuerzas era imposible, no había posibilidad que cumplieran la ley si no era a través de Él, ¿sabes? Entonces, Totalmente. es como esa parte de entender y renovar nuestra mente, que no se trata de nosotros, se trata de Él, Amén. lo que Jesús hizo, y que Wow. nuestro trabajo es creerle a Él y caminar, como tú decías, en todo esto para ir restaurando, sanando, renovando y caminando en la verdad de Dios, ¿no? Entonces, Totalmente. Imagínense, hablando de esto, imagínense creer realmente en el poder de Dios dentro de nosotros. O sea, Él estableció, yo creo en el poder de su Espíritu dentro de mí. Entonces, si fue capaz de resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, restauró, multiplicó los peces, convirtió el agua en vino, levantó un muerto, a Lázaro, enfermos, 1000 cosas. Imagínense ese mismo poder, dice la Escritura, es el poder que está dentro de nosotros y que quiere hacer mucho más abundantemente de lo que podamos pensar o imaginar. Pero es en Él, es como esto en la entrega, viene el proceso de rendición. Él mismo lo dice, y cosas mayores harán ustedes. ajá, sí. Todavía lo eleva a un estándar de Él más. Sí, pero a través de Él. Sí. Sí, claro, claro. Pero imagínense, entonces realmente, ¿cuál es la invitación que nos está haciendo el Espíritu Santo hoy en día? A entrar en la profundidad de su palabra, de su entendimiento, y no solamente zambullirnos ahí en la orillita, así, ay, leo la palabra, estoy un rato en su presencia, un ratito, no. Ir a la profundidad del agua viva, meternos a lo profundo del océano. ¿Cómo? A través de estar en esta comunión con Dios. Esto que hicimos hoy, hacerlo nosotros en la intimidad todos los días. Poner nuestros momentos de adoración para generar esa atmósfera, entrar en oración, soltar, derramarnos delante de Él en nuestra oración y luego decir, Señor, guíame, muéstrame tu palabra, quiero conocer más de ti. Y cuando nosotros nos mantenemos en esta conexión, es que viene entonces el fruto abundante. Entonces, miren, ya vamos aquí. Yo veo ahorita, Rubén, me queda claro lo que dijiste, que es tan simple que por la fe aceptar, y esto, si no, es un regalo que Dios nos quiso hacer. Es un regalo, es por gracia, nada más. Gracias, Señor. Sí, no, amén, claro. Luego viene la santificación. Es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Él lo dice, sean santos como mi Padre que es santo. Platícanos un poquito tu proceso de santificación, como para bajarlo en Sí. testimonio. De Tesalonicenses, 1:4-3. Ya voy, nada más para... Aquí comienza... Yo estoy justo en este proceso. Estoy en el proceso de buscar esa santificación, donde ya empiezo a aborrecer las cosas que no me edifican, que no me acercan al propósito de Dios, donde ya empiezo a decir, híjole, prefiero... Es el carácter, ¿no? Que el carácter es que tú sí sea sí y que tú no sea no. O sea, es donde debes de Sí, meter pero llega un voluntad momento en que digo, prefiero renunciar a eso. A lo mejor si no me dignifica tal negocio, tal situación, prefiero entregarlo. Pero Señor, que se haga tu voluntad. O sea, no me saques de aquí si tu presencia conmigo no va. No me lleves a ningún lugar. Entonces es un proceso de santificación. Es progresivo. Aquí te dice, ahorita les platico, dice, aquí comienza la transformación y es progresiva. Dios no te deja como te encontró. Su espíritu forma en ti una humildad para rendirte, pureza en la mente, compasión como la de Cristo, obediencia. En esta etapa es donde Jesús deja de ser solo tu Salvador y se convierte en tu Señor. Y al permanecer en Él, su vida fluye. El que permanece en mí y yo en Él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y bueno, les platico un poco, digo, ya para ir cerrando así, como para ir aterrizando, como dice mi querida hermana Itzel. Este proceso es donde primero Dios, en mi caso, antes de conocerlo, lo que Dios hace es, me saca de Egipto, me saca de esclavitud. Cuando yo lo tomo como mi Señor, Él me saca de esclavitud, donde tenía temas de adicciones, de problemas de matrimonio, a punto del divorcio, problemas familiares, problemas de autoestima, problemas de fe.
había estudiado tantas corrientes espirituales, tantos temas de maestros ascendidos, seres de luz, cuánta cosa, que ya no sabían qué creer. Entonces, en ese momento de quiebra de un Egipto, yo estaba viviendo en mi propio Egipto, Dios me saca. Y viene la promesa de que iba a ser llevado a mi tierra prometida. ¿Que cuál es mi tierra prometida? ¿Cuál es la tierra prometida de un ser humano? Donde están los anhelos del corazón. Entonces, en este proceso te saca de Egipto y te lleva por un proceso de llevarte a tu tierra prometida, pero te abre un camino en medio del mar. Entonces, en mi caso, primero, me saca de esta zona de esclavitud con el nuevo nacimiento, luego viene una regeneración en todas las áreas de mi vida. Empieza a haber una regeneración a nivel de mi matrimonio, a nivel de mi autoestima, me empieza a dar la fuerza para vencer adicciones, me empieza a regenerar, empieza un proceso de restitución incluso. Entonces, abre un camino nuevo para poderme llevar a mi tierra prometida. Finalmente, mi tierra prometida es donde están los anhelos de mi corazón. Formar una familia con el amor de mi vida, que ya la había encontrado, pero ya la estaba perdiendo. Fructificar, viene el ser papá, me da un negocio, o sea, se abre la oportunidad de empezar a ser parte de una industria y finalmente se convierte en una empresa. Entonces, de este proceso de regeneración, luego viene la justificación, donde gracias a que yo me sentía justo delante de Dios, cesó la culpa. Porque cuando uno tiene un proceso de adicción, un proceso de fracaso, viene el peor enemigo es uno mismo, entonces viene la culpa a golpearte. Entonces, cuando yo entendí que nada ni nadie me podría separar del amor de Dios, que donde había abundado el pecado, había sobreabundado su gracia, entonces en este proceso de saberme justo delante de Dios y de empezar a ver las promesas de Dios en mi vida y de empezarlas a vivir, entonces soy justificado. Entonces camino libre, camino firme, con la mirada firme, caminando firme, y en ese caminar firme empiezo a abrazar la vida. Porque quien camina firme abraza la vida, y la vida está en él. Entonces, en esta justificación, luego viene la santificación. Te empiezas a separar para él. O sea, al principio te vuelves a revolcar. Malamente, en mi caso, a veces vuelves al lodo. Ojalá que a mí me costó casi 15 años entender y querer llegar a estas convicciones. Pero les quiero platicar algo hermoso. Es tan poderoso cómo funciona Dios, que lo que a alguien le pudo haber costado 15 años en entender, en un segundo, hay algo que se llama, lo manejan en ciertos círculos, pues caminando en Cristo, conociendo su palabra desde el 2009, sí, leyendo la palabra, alimentándose, sí. Pero en un segundo, y de repente caes, estoy como el pueblo hebreo, o sea, ves la Biblia y dices, es mi historia, ¿no? Te saca de Egipto y quieres volver a Egipto. Oye, pues yo estaba más a gusto porque acá me daban de comer y ya me aburrí de tu maná. Que el maná también es algo muy bello porque nos enseña de la dependencia de Dios. Pero entonces, a mí me tarda estos 15 años en entender, pero no significa que les vaya a tardar 15 años. En una hora, en un momento, porque es un capichi cuántico le llaman. Haz de cuenta, es un insight, una iluminación. ¡Chu! O sea, lo que a mí me costó entender y acomodar las fichas, yo de repente puedo tener una plática con Claudia y le digo, pum, chu, chu, dice, ya. O sea, en una hora. Que ya no hay separación, es la unicidad con Dios. Exacto. La iluminación sigue siendo de la nueva era y acá es la unicidad. Sí, es un insight, pero porque somos uno en Cristo. Entonces, lo que alguien del cuerpo ya le fue revelado, al cuerpo de Cristo se le da. O sea, es el mismo espíritu. Entonces, alguien tuvo que atravesar y volver para atrás y volverse a levantar y entender que cuando no te rindes completamente a Cristo y no hay un proceso total de rendición y no le entregas todas las áreas de tu ego y, oye Dios, pues esto no me lo quites, esto es mío, o sea, te doy esto, te entrego esta área de mi vida, pero esto pues es mi gustito, ¿no? Entonces, no te rindes, no hay un proceso total. Y a lo mejor alguien se tuvo que golpear y tardó 30 años y atravesó por procesos muy profundos de dolor, de enfermedades, de pérdidas matrimoniales, de todo. Pero lo que él ya vivió, este miembro del cuerpo de Cristo, porque todos somos uno en el cuerpo de Cristo, es un solo espíritu, es un solo ruaj, es un solo cuerpo. Entonces, a través del testimonio, a través de compartir la palabra de Dios, nosotros vamos quitándonos las vendas unos a otros. De hecho, cuando Jesucristo resucita a Lázaro de entre los muertos, que le dice, levántate y anda,
le dice a sus discípulos, quítenle las vendas. No se las quitó Cristo. A él le dijo, levántate y anda. Entonces, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que somos su iglesia, que somos los que conformamos este cuerpo precioso, que es el cuerpo de Cristo Jesús, somos uno con Él. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y hay unidad, hay unicidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, si el cuerpo de Cristo ya tuvo un despertar, el mismo Cristo, cuando Él establece el reino de los cielos en la tierra, porque Él lo estableció, y cuando Él establece el poder del perdón, es como nos llevó ya a esa dimensión, nos llevó a la dimensión del reino de Dios en la tierra. Y por eso es importante también como siempre caminar en comunidad, pues como decías, o sea, porque el testimonio de uno, el testimonio de otro son los que nos van edificando y al final el caminar juntos, pues también vamos creciendo y chocando y creciendo en carácter. O sea, la única forma en la que vamos también nosotros mismos a crecer en carácter es a través de otra persona. O sea, estando solos y queremos intentar las cosas solos en nuestras fuerzas, o sea, no va a funcionar y por eso necesitamos unos de otros. Y Pablo lo decía, ¿no? O sea, unos son las manos, otros son los pies, o sea, porque si yo fuera todo, pues que no necesito a nadie, ¿no? Entonces esa es la parte también bonita de cuando caminamos con Jesús, que nos inyecta en su familia y la Amén. Familia es todo el cuerpo de Cristo y todas las personas que estamos para Amén. Juntos crecer en la verdad de Dios, ¿no? Pues qué gran bendición que somos parte de la familia de Dios y que somos injertados en el árbol de la vida. Así es. Qué bonito. Y sí, efectivamente, o sea, es importante, dice la Escritura, no dejéis de congregar como tienen unos por costumbre. O sea, el cobijo psicológico de un grupo, de hecho en cualquier área, en cualquier proceso, un líder surge de otro líder. En incluso procesos terapéuticos profundos, el cobijo psicológico de un grupo es fundamental. Y Cristo y la Escritura te lo dice bien claro. No os dejéis de congregar como tienen por costumbre unos a otros. Pero Bueno. fíjate que ahorita que decías que hubo un retroceso, pero en realidad no es un retroceso, o sea, porque el regresar a donde estábamos es donde nos podemos ver ya en el carácter de Cristo y decir, este ya no es mi lugar. Y es ahí donde ya damos ese paso, pero totalmente a la comunión con Dios. A través de la revelación, de que entonces tú ya entiendes justamente esa parte, que ese caminar en el que venías, simplemente ya no perteneces y porque sabes que no le da gloria y honra a lo que Dios te ha entregado, ¿sabes? Ándale. Y miren, Solo sé que no sé nada, me brindan de ti, guíame, ¿no? Sí. y hablando de rendirte, ve, ya por último, redención. Redención continua es el poder para vencer el pecado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros sabemos que nosotros tenemos el perdón de Dios, ese perdón nos libera. Porque el perdón trae la promesa de la libertad. Cuando eres perdonado, me perdonó. ¿Cómo se siente cuando alguien te dice, ya no pasa nada, está bien? O sea, traías la carga una semana a tu amiga, le dices, oye, perdón, es que... La culpabilidad. Sí, sí, la culpa. Es culpa. Exacto, el perdón te quita culpa, te libera. Ay, perdón, amiga, te agarré prestado el X. O sea, te agarré un dulce o te eché una mentira. Ay, mira, no pasa nada. ¿Está bien? Y ya para terminar aquí, ya para que unos tienen que hacer sus cositas, dice la Escritura ahorita que hablas de buscar, el que busca a Dios de corazón lo encuentra. O sea, Dios se le revela a quien lo busca. Y con lo que quiero cerrar, que es la parte de la capacitación celestial o la unción, dice, ahora nos volvemos vasijas útiles, ungidas, llenas del fuego de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es la unción. Esto es con lo que a mí me gustaría que se quedaran. Digo, aquí es de donde nos tenemos que parar, caminar con esa autoridad para que nos podamos convertir en esos ministros de fuego, en esos reyes y sacerdotes de nuestro reino y podamos tomar la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestras familias y nos podamos parar firmes en la vida, sin temor, sin duda, caminando firmes, sabiendo que donde pisemos tendremos victoria, que donde pisare la planta de nuestros pies nos dará victoria y que en Él somos más que vencedores y que podamos caminar con esa fuerza, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Hechos 1:8. Aquí el Espíritu ya no solo limpia, ahora llena. El creyente es lleno con dones espirituales.
autoridad sobre tinieblas, discernimiento y sabiduría, poder para testificar con fuego. Y aquí viene la promesa, donde entonces ya nos volvemos, ya no somos sus siervos, sino sus amigos. Y rendimos el ego y dejamos que sea el Espíritu de Dios el que tome el lugar del trono. Pues vamos a cerrar con una oración, una unción para que puedan ser selladas estas palabras en nuestra mente, en nuestra conciencia. Pues Padre eterno, Espíritu Santo, con la autoridad que tú me has dado, con la autoridad que nos has dado a cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Hoy proclamamos tu palabra, hoy proclamamos tu poder. Hoy nos levantamos como esos reyes y sacerdotes y hoy establecemos de una vez por todas y para siempre estas verdades en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Hoy te pedimos que se hagan carne en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra conciencia, Señor. Y que toda obra muerta, Señor, tú la purifiques, Señor. Purifica nuestra conciencia y toda obra muerta que no venga de ti, toda semilla que tu mano nos sembró, Señor, sea desarraigada de nuestra mente, de nuestro sistema, de nuestro mundo, Señor, de nuestro espíritu, Padre, para que sea realmente tu palabra viva, Señor, porque tu palabra está viva, Señor. Sea tu palabra viva entrando a lo más profundo de nuestro ser, Señor, traspasando los tuétanos, Padre. Hoy queremos pedirte que sea tu unción, la unción de poder, que nos da autoridad y poder, la que nos guíe en cada momento, Padre. Y yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de los que estamos aquí presentes, a sus familias. Declaramos que están cimentados en ti y que nada los podrá arrebatar de tu mano, Señor. Porque tú has dicho que tú estarás con nosotros hasta el fin y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de tu mano, Señor. Y hoy declaramos que ellos están sellados con el poder de tu sangre y con tu Espíritu Santo y que es un nuevo tiempo para cada uno de ellos. Hoy los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Yo te pido que tú también traigas toda tu bendición sobre cada uno de nosotros para tu bien, Señor, para tu gloria y para tu reino, Señor. Que sea tu bien, Señor, y que se establezca en nuestras vidas y que sea esa unción de poder la que nos llene, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que es por sobre todo nombre, glorioso Rey. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, Señor. La gloria a Dios. Amén, Rey amado.